Muy bien, hoy como todos los miércoles contamos con la presencia de Max Santa Cruz, analista y consultor. Va a ampliarnos con su experiencia y su visual algunos de los temas que están hoy candentes en la política nacional. Así que Max, muy buenas noches, bienvenido. Sandy, Fernando, muy buenas noches. Literalmente candente el tema por todo lo que implica a la gente que nos escucha y nos ve desde casa, más allá de las fronteras de Guatemala. También muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Max, bienvenido. Pues uno de los temas que sin duda ha estado dando de qué hablar son los incendios y también hoy el estado de calamidad que ha decretado el gobierno, en este caso pues el presidente de la República hace el llamado, aduciendo que se necesitan recursos de emergencia y bueno, toda esta emergencia que se ha presentado derivado de los más de 40 incendios que están activos. ¿Cree que es el momento apropiado para tomar este tipo de decisiones, siendo este el primer estado de calamidad decretado por el gobierno? Bueno, la pregunta es compleja y las respuestas también. ¿Por qué? Porque en la experiencia previa que tuvimos de la administración anterior, por lo menos en los primeros 34 meses de la administración, hubo 9 estados de calamidad aprobados por el Congreso de la República a favor del presidente Yamatei durante la justificación de la pandemia. Solo 2 estados de calamidad no fueron aprobados. Dicho esto, uno entendería que el estado de calamidad no llega en el momento adecuado, sino que cuando se necesita. El problema es que la experiencia previa reciente pareciera ser que nos indican muchas dudas sobre los manejos de los estados de calamidad en lo que concierne a las compras. A pesar que el presidente hoy indicó, igual que el ministro de Finanzas, que iban a establecer mecanismos de fiscalización y los recursos asignados específicamente a instituciones que tienen que ver necesariamente con el combate de los incendios. Pero hay que recordar también en la historia de que en la legislatura anterior la bancada Semilla se opuso a estos estados de calamidad. Y no extrañaría que entonces en esa línea, pues el momento puede ser idóneo o necesario para el presidente de la República desde la visión de él, pero necesariamente desde la propia visión que mantiene el Congreso de la República, por las razones de la oposición que anteriormente era la que ejercía el gobierno y que autorizaron los 9 estados de excepción que se le facilitaron al presidente Yamatei y que hoy en día justifican que no es necesario, con algunas excepciones, por ejemplo, hacia el Ministerio de la Defensa, al Ejército, porque ahí pareciera ser que se involucran otra serie de elementos. Y yo creo que el gran tema ahorita o la gran duda que se cierne encima de esta solicitud del presidente, que ojo, también obedece por lo menos al aviso que había hecho el presidente del Congreso, Nery Ramos, la semana anterior, en donde él iba a acercarse al Ejecutivo para solicitarle al presidente que solicitara a su vez un estado de calamidad. Se envió una carta de él. Es correcto, entonces no sabemos si esto es una respuesta positiva a la solicitud del presidente del Congreso o es una iniciativa propia del presidente de la República, Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, que deciden ver cómo van a enfrentar lo que él ha determinado, incendios en su mayoría un 80% provocados. Ahora también lleva la parte de la investigación científica y técnica de parte de Conred para determinar precisamente si estos incendios fueron provocados y a partir de ello solicitarle al Ministerio Público que haga las investigaciones del caso para determinar quiénes son los responsables de estos incendios en el país. Con este tipo de utilización de la Ley de Orden Público, siempre se habla del uso de recursos públicos de forma discrecional. Te pregunto, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Bernardo Arévalo diferente al gobierno anterior respecto a este uso discrecional de estos fondos? Es una buena pregunta también. Yo me voy a atrever a decir algo, y no con eso quiero matar la pregunta, pero creo que no le van a autorizar el estado de calamidad al presidente, por varias razones. Una es porque algunos consideran de que no es el momento adecuado, que hay recursos suficientes dentro de la administración para poder ser ejecutados sin necesidad de llegar a las capacidades de este estado de excepción donde permiten estas compras, como bien mencionabas, que no tienen los requerimientos de la ley de compras y contrataciones y que se pueden hacer de manera mucho más expedita para facilitar el objetivo del Estado. Pero creo yo en serio que va a tener difícil el presidente la aprobación del Estado. Recordemos que si lo quieren pasar por urgencia nacional son 107 votos.
Y si es por un procedimiento de 3 lecturas, que cosa que se pasa, no iría al viernes, sino que tendría que ir al lunes o martes de la próxima semana o miércoles de la próxima semana, estaremos hablando que serían 81 votos. Y pareciera ser que hay algunas de las bancadas que incluso integran la alianza multipartidaria que no estarían dispuestos incluso a poder facilitar la aprobación del Estado. Dicho esto, entre razones de fiscalización, donde seguramente tendrán el ojo muy puesto y tendrán mucho cuidado, no solo el presidente Arévalo de ser aprobado dicho estado de calamidad, sino que también incluso de parte de los diputados, donde van a rascar hasta el fondo de la olla para ver si encuentran algo y tienen alguna justificación de carácter político para poder eventualmente utilizar dicha investigación en contra políticamente de la propia administración de Bernardo Arévalo. Es decir, es una brasa candente la que tiene el presidente en las manos, pero también la que tienen los diputados, si es que en caso se aprobara. Pero creo yo, en mi particular punto de vista, que no va a tener los votos necesarios para llegar en una urgencia nacional y que la va a tener difícil dentro de las 3 lecturas que podrían ser de una aprobación por la vía normal, incluso con otros temas que van asociados a las libertades que se restringirían en el artículo 5 y 26 de la Constitución de la República, que si me preguntan no tendría mucho sentido ni objeto en función de la emergencia que se quiere cubrir, que es el derecho de libertad de acción y el derecho de libertad de locomoción. Creo que no se ve con esa necesidad y podrían haber impugnaciones a partir incluso también de inclusión de esos 2 artículos dentro de la solicitud que hace el presidente Arévalo al Congreso de la República. Y a todo esto habría que sumarle la desconfianza en la ciudadanía de escuchar que viene un estado de excepción. Pues lo que pasa es que las experiencias previas son muy difíciles. Recordemos que por ahí todavía seguimos preguntando dónde quedaron más de 3.400 millones de quetzales en aprobaciones que se dieron a la administración del presidente Yamatei en función de la pandemia. Y eso incluso nos lleva a un debate innecesario de la sociedad sobre la cantidad de gente que se pronuncia a favor por razones de apoyo político a la administración y la gente que se pronuncia en contra por razones sencillamente de oposición a la administración de Bernardo Arévalo. Claro. Creo que es momento de que la ciudadanía y la clase política adquieran la madurez suficiente para que si se logra y se decide aprobar un estado de calamidad, sea por las razones correctas. Y si se decide no aprobar el estado de calamidad, sea por las razones correctas, pero no sencillamente por las venganzas prometidas que pareciera ser lo que domina el escenario de la política y del ejercicio ciudadano hoy en día en Guatemala. La verdad que tenemos una emergencia, sin duda alguna. Son 44 los incendios que están activos actualmente, según compartían también las autoridades de Conred. Y pues ese estado de calamidad viene y pretende poder accionar para poder de esta manera pedir el apoyo emergente también de los países para poder controlar la situación, los recursos hasta que también se puedan tener. El Congreso hacía el llamado incluso al presidente para que hiciera algo, pero ahora la voluntad política y el control político incluso en el Congreso se va a ver entonces en ese pulso de las fuerzas cuando se conozca este estado de calamidad. ¿Cómo poderlo interpretar y qué hará el presidente entonces si no consigue el apoyo por un tema político en el Congreso para poder enfrentar esta situación? Una muy buena reflexión, Sandy. Yo creo que incluso es un termómetro de medición de la temperatura sobre lo que puede esperar a la administración en la discusión de otros temas. Hemos hablado en este espacio muchas veces sobre que la gran batalla o la madre de las batallas será la elección de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de apelaciones. Y esto es lo que estamos viendo, es un escenario del que hoy en día la famosa alianza multipartidaria, que también hemos dicho acá, está pegada con saliva, permitió el tomar posesión a Bernardo Arévalo en un momento importante del 14 de enero, pero a partir de ahí se mueven con intereses personales o partidarios que no necesariamente reflejan los intereses de país y tampoco necesariamente la administración de Bernardo Arévalo. Creo que hay acciones que en lo personal considero se tuvo el tiempo para poder haber movido las palancas necesarias, por ejemplo, la solicitud de la cooperación internacional en el fácil o en el acceso disponible o disponibilidad de aeronaves para el combate a los incendios, desde el momento del primer incendio del volcán de Agua que requirió en su momento de dicha cooperación que no tenemos nosotros las capacidades propias para
para poder tener a mano. Sí entiendo yo que el desgaste del equipo, por precisamente la continuidad de estos incendios, se hace necesario mejorar las capacidades tanto de la gente de Conred como de los bomberos voluntarios y municipales, porque son los verdaderos héroes junto con los oficiales o los soldados del ejército quienes dan la cara en este tipo de emergencias. Ese tipo de consideraciones de mejoría en el equipo creo que es no solo una necesidad del estado de calamidad por el cual se debe justificar la aprobación, pero creo que debería ser una consideración permanente a la hora de la discusión de los presupuestos o del presupuesto que se establezca a fin de año para poder prever que esto sucede en el camino, que somos un país con eminente volatilidad y vulnerabilidad a los desastres naturales y que no estamos preparados para ello. Y habrá que ver y revisar a lo interno de la administración si también las capacidades institucionales o administrativas que se tienen hoy en día son las suficientes para poder ejecutar los recursos que hay y no quedar con la duda no solo de que qué pueda pasar con los recursos, como se mencionaba sobre la fiscalización, sino ver si de repente la calidad de la ejecución hay capacidad administrativa para poderlo ejecutar. No solo es tener la plata, es saber si vamos a poder utilizar esos recursos para cumplir con los objetivos que hoy en día se tienen y que sin duda todos estamos de acuerdo. Estamos viviendo una emergencia de carácter nacional, o por lo menos en algunos departamentos donde no solo tenemos índices de calidad de aire que son peligrosos para las personas. Hoy en día estamos en 108, 158 índices de calidad de aire en la ciudad de Guatemala, sino que también hay temas de carácter de fauna, flora, etcétera, calidad ambiental que debemos de atender. Pero yo creo que esos son los temas de discusión más allá de las venganzas prometidas o de las agendas del pasado donde yo no te apoyé, ahora yo no te apoyo tampoco. Y al final de cuentas, pues son aspectos que realmente explican mucho lo que se está viviendo en el Ejecutivo y en el Legislativo y, pues como bien lo comentabas, ese pulso político que se está manejando hoy por hoy. Max, muchas gracias por habernos acompañado y clarificarnos todos estos temas desde tu experiencia y por supuesto que nuestros amigos y amigas televidentes puedan tener pues esa ampliación de conceptos que compartes con nosotros. A ustedes siempre por el espacio, la oportunidad que dan de tratar de trasladar estas ideas y esperamos que sean de utilidad para que usted pueda formar un mejor criterio sobre lo que pasa en este escenario de la política de Guatemala, que no se deja a un lado aunque usted se quite, porque hay que estar enterados y hay que estar involucrados en el análisis. A ustedes por el espacio, muchas gracias. Feliz noche, Max. Nos vemos el próximo miércoles para seguir abordando esos temas que pues marcan la coyuntura nacional y política. De esta manera despedimos el análisis y también a Fernando, que nos acompaña siempre con estos temas. Gracias por tus aportes, Fernando. Claro que sí, Sandy, es un gusto compartir contigo este espacio y por supuesto desearle a usted, amigo y amiga televidente, la mejor de las noches y mañana nos vemos otra vez acá en A la Medida. Vamos a ir a la pausa, regresamos con Andrés Estrada y la información internacional.